Pasamos a tratar el punto número 3 del orden del día. Punto número 3 presentado por el representante nacional por Paysandú, Fermín Fariña. Da cuenta de los 25 años de la obtención de la última medalla olímpica por parte del ciclista Milton Winnan. El saludo desde Presidencia muy especial para Milton Winnan, ese ciclista tan especial, ese deportista uruguayo tan especial que a sus 28 años hizo vibrar a todo el Uruguay con ese triunfo, con esa medalla de plata que para todos los uruguayos significó algo tan especial y que realmente lo hizo ídolo de por vida. El saludo también para su señora esposa, la señora Marlene Castrillón. Saludo también para el intendente de Paysandú, señor Nicolás Olivera, para el presidente del Comité Olímpico Uruguayo, Fernando Bucha, para el doctor Julio César Maglione, miembro del Comité Olímpico Internacional y expresidente del Comité Olímpico Uruguayo, señor Guillermo Arias, director de deporte de Paysandú, el señor Eduardo Monsegui, representante de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Jorge Rodríguez, del área de deporte federado. Gracias a todos los que están acompañando al señor Milton Winnan. Realmente para nosotros es un día muy especial poder estar recibiéndolo, pero por sobre todas las cosas homenajeándolo. Señor diputado Fermín Fariña, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, sumarme obviamente a la bienvenida y a los saludos a quienes hoy nos acompañan. La verdad que es un día muy especial para nosotros. Agradecerle también a los compañeros de la Cámara por permitirnos tener el honor hoy de justamente rendir homenaje a quien ha marcado la historia de nuestro país en el tiempo reciente. Hoy estamos conmemorando en esta semana justamente los 25 años de la última medalla olímpica de Uruguay. Medalla olímpica de Uruguay que conquistó Milton Winnan en aquel 20 de septiembre, aquella madrugada entre el 19 y el 20 de septiembre, donde se desarrolló justamente la competencia en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. La verdad que hacerlo, además, hacia alguien que conocemos todos en Paysandú, a un sanducero de ley, a que conocemos también en Paysandú como el Gorra Winnan, que el tiempo además ha querido hoy que estemos respirando un aire especial por los hechos deportivos, además que se han suscitado justamente en el Mundial de Atletismo y donde, bueno, Uruguay nuevamente está rozando al mejor nivel con la obtención de esa medalla de bronce en la competencia justamente de maratón. Pero estos hechos, esta importancia, lo excepcional, la hazaña, el destaque mundial que tiene justamente concretar estos logros, marcan también y marcan el peso de lo que es justamente alcanzar ese objetivo, esa meta, o como le dijo su padre en su momento a Milton, ir a Sydney a pellizcar una medalla. Él comentaba que era justamente en aquel momento que era algo que capaz estaba muy lejos, pero íntimamente sabía que tenía la fuerza, que tenía las ganas, que tenía la garra, que tenía el coraje de poder justamente dejar todo en esa pista, en ese velódromo de madera, techado, con una bicicleta que hacía poco tiempo que se había podido comprar porque había roto 20 días antes de la competencia en Colombia, había roto su bicicleta y tuvo que juntar peso por peso para poder justamente desarrollar esa competencia que además antes de irse la aprobó justamente con su padre en el velódromo de Paysandú, que hoy lleva su nombre. Pero esto, señor presidente, hablar de 25 años, también es importante recordar que esto se gestó en la década del 80, cuando Milton, junto a su primo Mario, eran los Winnan, esa familia que estaba volcada al deporte, que estaba volcada al ciclismo, en un barrio muy especial también de Paysandú, en la zona del Club Litoral, cerca de la cancha justamente del club donde además Milton comenzó desarrollando la actividad deportiva jugando justamente al fútbol, más allá de que justamente es el fútbol el que le trae la posibilidad de tener su primer bicicleta. Fue una apuesta con su tío de que si hacía un gol en ese partido, el tío le iba a conseguir una bicicleta además que con su padre la pudieron reconstruir, su padre le hizo el manubrio en la metalúrgica justamente de la familia y fue en la que empezó a recorrer kilómetros junto a su primo en ese barrio, sumándose a cuánta competencia y cuánta actividad había también en Paysandú. A su padre también
en una apuesta le gana también la primer bicicleta de carreras, en un sprint final, llegando también a Paysandú, relata la crónica de la época y que queremos traer justamente a Sala para poner ese contexto, ¿no? Poner ese camino también de obstáculos que él debió enfrentar desde muy niño, pero que no lo frenaron, es al revés, lo impulsaron a conseguir justamente esa gesta que llevó a que hoy tengamos el orgullo y el honor de recordar estos 25 años de esa medalla de plata que Milton consiguió que peleó, que justamente fue a buscar esa presea a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Pero, señor presidente, también hay que recordar que el litoral es una tierra de gestas, en especial nuestro departamento, la heroica Paysandú. Paysandú, además, ya sabe también de epopeyas. En Paysandú también surgió el primer medallista olímpico individual, Guillermo Douglas, en remo. Y ese remo les dio también a nuestro país, de la mano del Chivo Rodríguez, el único medallista olímpico de nuestro país, que además es doble medallista olímpico, que es sanducero, que es de Paysandú, y que en un bote con remos hechos de madera de pino splush, de las fábricas de Azucarlito, de Pailana, de Paicuero, que se tomaban de los embalajes, con un bote prestado pudo concretar justamente 2 medallas en 2 Juegos Olímpicos, tanto en Helsinki, en el 48 y también en el 52 en Helsinki, junto a Jones. Esa es la realidad, pero sobre todo es la historia a la que Milton se sumó en ese Sydney 2000, sumando además una cantidad de competencias, porque quienes están en el mundo del ciclismo aspiran a ganar la Vuelta, aspiran a ganar justamente las Rutas de América, aspiran a ganar un Panamericano, a ganar un Mundial, y Milton logró todos esos objetivos a lo largo de su carrera deportiva. Y ese Uruguay que hoy estamos también ponderando, ese Uruguay olímpico, que se esforzó del esfuerzo, también con el fútbol, obviamente, en esas dos instancias en especial, pero en este caso con deportes individuales que no han estado ausentes justamente del esfuerzo, el pelear un día y otro también para conseguir y para obtener los recursos necesarios para poder competir justamente en instancias donde en ningún momento eran favoritos, en ningún momento estaban justamente en el ojo de los comentaristas, sino que fueron a dar la pelea y fueron a dar justamente la sorpresa. Como decía el diario de Paysandú, el Telégrafo, Winan, milagro olímpico. Y bueno, creo que el tiempo también lo ha puesto en valor, que en esa bicicleta que conoció tarde, esa bicicleta que tiene ese cuadro rojo con negro, que él aún le sigue prestando a los chiquilines que van a entrenar al velódromo municipal que lleva su nombre, que tengo también el grato recuerdo de haber formado parte de una gestión en la administración que lo puso en valor y que hoy tiene lo principal, que es vida. Tiene vida porque van los chiquilines justamente a hacer las pruebas de pistas, o se encuentran para el Codecam, o se encuentran para un entrenamiento controlado, o se van a recorrer el París-Londres y lo vemos a Milton liderando ahí a los chiquilines, a los jóvenes, a las gurisas que se van sumando a este deporte, o en Ruta 90, que muchas veces también es el punto de partida y de llegada de quienes hacen un poco de ruta en nuestra ciudad y en nuestro departamento, y que es parte justamente de la historia de forjar el deporte en nuestro país. Pero Milton ha hecho sacrificios, toda su vida ha hecho sacrificios para justamente estar a la altura del deporte, y lo hizo justamente cuando fue a Sydney 2000, donde todos esperábamos justamente esa entrada inaugural, desfilar con toda la delegación, y Milton hizo un sacrificio más, se lo perdió, prefirió no estar, prefirió descansar, prefirió resguardarse, resignar ese momento que es único también para todo deportista, para esperar, para justamente dar las mejores condiciones al momento de la competencia. Hay otro medallista olímpico, Washington Guarito Rodríguez, boxeador, que en Tokio 64 también consiguió
alcanzó la gesta olímpica con una medalla de bronce, que también, dice la crónica de la prensa de aquel momento, que se encontró más cercano en el tiempo, antes de que Milton fuera a competir en los premios Charrúa, y le dijo a Milton que se guardara, que resguardara la fuerza, que era importante porque se cansaban justamente en esas horas de desfile para pensar en lo que venía. Y no estuvo errado. Y creo que Milton lo sopesó ese consejo, lo llevó a cabo. Y bueno, en esa madrugada, en ese 20 de septiembre, mientras Paysandú estaba a oscuras porque había justamente un apagón, no se podía seguir la carrera minuto a minuto, todos estaban justamente esperando el resultado de esa competencia. Bueno, el grito de Winan, el grito del Gorra, iluminó la noche en nuestro departamento, iluminó nuestro país, iluminó también a los que estaban justamente siguiendo ese minuto a minuto que creo que si uno va hacia atrás y le tenemos la oportunidad de preguntarle a Milton, deben haber pasado miles de imágenes en su mente cuando logra el objetivo, esas horas de recorrer con su primo Mario, de su familia, de Marlene, que Marlene ha estado desde el primer momento siempre acompañándolo, como el resto de su familia, como Iván, como Luciana, son parte de ese pelotón que van juntos subiendo la cima, empujando, yendo a rueda para no decaer, para seguir justamente dándole ese calor, esa pasión que es el deporte, que los ha mantenido unidos como familia, que le ha presentado desafíos, pero creo que en estos días son los momentos también para recordar, para agradecerles, para pensar que Milton en esa madrugada con un equipo usado, con un cierre que no le prendía el cuello, con unas mangas que le quedaban largas que las tuvo que cortar, con un agujero que tenía justamente al costado de la malla que lo taparon con el número 23, si mal no recuerdo, en el dorsal 23 para poder correr en esa pista. Bueno, Milton lo dio todo, ahí con una transmisión 52-15 creo que era Milton, que aparte días antes discutió también a ver si se iba a usar esa transmisión u otra para poder dar el mejor y para dar el resto. Y bueno, pero Milton ese día no se guardó nada, lo dio todo, se tenía fe. Y 36 años después Uruguay vuelve a conquistar una medalla olímpica. Ya habían pasado 52 de la última medalla de plata. Y esa gesta todavía hoy nos emociona. Todavía hoy Milton es el olímpico, es quien está en cuanta actividad de ciclismo hay en Paysandú, quien fuimos a buscar también para que liderara la escuelita de ciclismo en Paysandú, con la visión de nuestro intendente, de Nicolás Olivera en aquel momento, con Guillermo Arias, con todo el equipo también que se sumó luego al Paysandulil, pensando en aquella época donde Milton ya había pasado por el Veloz Club, había pasado también por el Club Sanducero, habían formado con su familia la Unidad, que era un club también que ellos habían formado para venir a competir cuando venían en Agencia Central fin de semana, hasta fin de semana para competir aquí en Montevideo, que es parte de la lógica de todos los que somos del interior, tener que venir a la capital a poder formar justamente lo que es parte de esta gesta, ¿no? Ese proceso que se fue cumpliendo, que lo fueron apoyando su familia para poder luego entrar al Club Nacional, para estar también en el Alas Rojas y bueno, todo el trayecto a nivel de los diferentes clubes del cual Milton formó parte y que la verdad sería difícil dar todo el palmarés que como deportista obtuvo. Yo recuerdo que, bueno, siempre recurrimos al libro de Julio César D'Amico, Nuestros monstruos sagrados, que habla justamente de los deportistas de Paysandú, donde tiene varias hojas, varias páginas dedicadas a la vida de Milton, a la historia del deporte de Paysandú y sobre todo también a lo que es el esfuerzo de esta gesta. Había un periodista del Gráfico, que lo destaca un medio de prensa también de nuestro país, que decía que en Uruguay, donde la superficie es pequeña y las leyendas son grandes, se hablará de este día, de ese 20 de septiembre, mientras haya tradición y mientras haya vida. Eso lo decía un periodista del Gráfico, un periodista argentino, que con precisión fue contando el minuto a minuto de ese corazón de Milton arriba de 180 pulsaciones, donde no importó esa malla gastada, no importó que 20 días antes tuvo que ir a comprar la bicicleta, que tenía que viajar justo con las
con las ruedas de la bicicleta encima para no tener problemas de justamente que se viera afectado su equipo, de no ir a guardarse nada, de invertir todo en algo que era un sueño y que se transformó en realidad. Y esa realidad le cambió la vida al país, le cambió la vida a nuestro Paysandú, a la Heroica. Hoy eso lo vivimos a diario porque cuando bajamos por calle Montecaseros hacia París-Londres vemos a mano derecha el velódromo municipal, vemos una imagen de Milton levantando las dos manos justamente emulando lo que fue esa premiación ese 20 de septiembre, vemos los chiquilines entrando, justamente dándole vida a ese espacio que es de todos los sanduceros y que se habrá anécdotas para contar y que es el lugar también donde muchas veces se da cita la llegada de Rutas de América, la llegada de la Vuelta, que estamos esperando que comiencen ahora los entrenamientos nocturnos en un velódromo que lleva su nombre, pero que hacía mucho tiempo no estaba a la altura de lo que Milton representa y creo que hoy está a la altura y ser invertido justamente tiempo, recursos y parte del equipo de la Dirección de Deportes que hoy está aquí también, a quien les agradezco que hayan acompañado el momento, pero que estén todos los días para que esto sea también una realidad. Y todos los días también no hay quien no se cruce en Paysandú con Milton, con nuestro gorra sanducero, y le recuerde justamente, como lo vamos a hacer seguramente en esta semana, junto al Comité Olímpico, junto a cada uno de los deportistas que en Paysandú y los vecinos en general, ¿no?, valoran lo que ha sido esta gesta deportiva. Milton recibió también de manos del expresidente Jorge Valle el Orden al Mérito Deportivo. No solamente ha sido ese reconocimiento popular, sino que, como dije al principio, creo que Milton lo ha hecho saber y lo reitera cada día que está presente, que la familia ha sido el principal, conformar esa familia ha sido el principal logro de su vida, con Marlene, con Luciana, con Iván, como mencioné, y que hoy Luciana sigue esos pasos, que lo llamemos un día y esté viajando a otro país para acompañar a su hija que está dando pasos fuertes justamente en el ciclismo. Creo que esa es parte también de esa verdadera medalla que Milton logró en Sydney, pero que todos los días reaviva con ese fuego de estar vinculado al deporte que ama, y es parte de lo que homenajeamos hoy, esa leyenda viva. Conmemoramos su legado, conmemoramos además la convicción de que esta gesta olímpica tiene más futuro que pasado, y eso creo que es parte también de lo que ha motivado que sea parte, que sea cabeza, que sea presente de lo que es ese programa Sueño Olímpico, que hoy estamos también cada vez que vemos a un chiquilín arriba de una bicicleta, que vemos a un sanducero arriba de una bicicleta, como fuimos a acompañar días atrás a Ciro Pérez. Bueno, es parte también de lo que nos mueve y lo que mueve también el sentir sanducero y que creo que es parte también de este país y de Uruguay todo, esa madrugada que en Paysandú era justamente una noche de apagón, bueno, esa madrugada que todos pudieron seguir, se pudieron inspirar, pudieron gritar, pudieron festejar justamente esa gesta, donde mirábamos vuelta a vuelta detrás de Llanera, esperando que el otro competidor no se arrimara y donde Milton daba en las últimas vueltas el último esfuerzo para conseguir los puntos necesarios para llegar al podio. Milton festejaba, pensaba él que era un tercer puesto y había alcanzado justamente la presea de plata. Como decía, como comencé, el mundo hoy habla justamente de este logro de Uruguay, como hablamos hace 25 años de esa gesta en el velódromo cerrado de Sydney en el año 2000. Y yo creo que, señor presidente, es momento de poder revivir entre todos, de ver esa llegada, de volver a escuchar esos gritos, de volver a ver ese podio. Por eso le pido, señor presidente, si es posible, ver un pequeño audiovisual que nos ponga justamente en momento esos hace 25 años.
un poquito eso. Señor presidente, creo que ese grito de Uruguay para todo el mundo es el que resume lo que sentimos todos en aquella madrugada y en parte también lo que sentimos hoy, porque claro que la emoción nos embarga. Es la voz de un pequeño país que nunca se rinde, de una ciudad que ha dado deportistas de la talla de Milton Guina y de quienes lo precedieron también en la historia olímpica. Así que, señor presidente, señores representantes, Milton, su familia, autoridades que hoy nos acompañan. Bueno, la historia de Milton creo que nos recuerda que no se gana guardando fuerzas, se gana entregándolo todo y por eso hoy lo conmemoramos, hoy lo homenajeamos, hoy lo recordamos junto a su familia, junto a su gente, un símbolo para nuestro Paysandú, para nuestra heroica, pero un símbolo también de la garra charrúa en Uruguay. Y quiero cerrar, señor presidente, con las palabras también de otro periodista argentino que decía: el ciclista uruguayo se ganó la historia porque corrió con excelencia una prueba en la que Llaneras hizo punta. Pero sobre todo lo hizo porque dejó atrás a sus rivales, porque sumó puntos cuando la carrera se acercaba. Cualquier asociación con la mitológica garra del deporte uruguayo no es una exageración ni es literatura, solo es verdad, concluyó este periodista. Así que, señor presidente, muchísimas gracias. Y como dije al principio, la historia de Milton nos recuerda que no se gana guardándose fuerza, se gana entregándolo todo. Así que muchísimas gracias, Milton. Muchísimas gracias también a cada uno de los que ha formado parte de esta vida, sobre todo de esfuerzo, pero creo que el camino y el recorrido valió la pena y bueno, muchísimas gracias. Gracias, señor diputado, por haberle permitido al Parlamento Nacional realizar este tan justo y emotivo homenaje. Tiene la palabra la señora representante María Inés Ovaldía. Muchas gracias, señor presidente. Quiero agradecer a mis compañeros de la bancada del Frente Amplio que me permiten hoy hacer memoria. Quiero decirle a Milton Guina que está bastante joven, que se parece bastante a mi entrevistado de hace una ponchada de años. Quiero felicitarlo a él y a Marlene porque todo este tiempo no parece haber quedado afuera. 2 entrevistas tuvimos el privilegio de tener con Milton Winans cuando la heroica gesta de esa medalla de plata. La primera significó recibirlo en un estudio de televisión, él, que es de pocas palabras, al cual le pedimos que trajera la bicicleta, porque en un estudio de televisión una bicicleta que iba a competir de manera olímpica era también una noticia. Y no se animó, porque me dijo: es demasiado nueva, la estoy probando y vaya si se me rompa. Vino solo, porque Marlene no tenía la posibilidad de que le dieran horas libres en el trabajo para poder acompañarlo. Y en ese entonces tan compleja era la situación que por suerte pudimos cubrir el pasaje para que llegara hasta Montevideo. Así de poco era, así de enorme era el esfuerzo. Y él, el peor entrevistado del mundo, porque mire que sacarle palabras era dificilísimo, dificilísimo, sobre todo porque el triunfo no había venido. Y aquello era difícil también para él. No era fácil. No era fácil para este país que mirar hacia Paysandú con ese hombre joven que hacía un enorme esfuerzo, que tenía que utilizar un traje medio prestado, con averías, como decían recién. No era fácil para nosotros, que sin embargo tenemos un gran culto por ese deporte,
Para esta capital de Montevideo, la llegada de la Vuelta Ciclista es realmente, a lo largo de toda la historia, un momento culminante. Así que todos empezamos a estudiar sobre este uruguayo. Por supuesto que armamos mates a madrugada, tratando de llegar lúcidos a ver la carrera. Quiero saludar a las autoridades del Comité Olímpico Uruguayo en ese pasado y en este presente, a las autoridades departamentales, pero sobre todo a los vecinos y las vecinas de Paysandú, que habían puesto la esperanza en este gurí, que era poco más que eso en ese momento, que se tenía una enorme fe, pero que era plenamente consciente del riesgo que asumía en esa patriada. Una patriada en un país lejano, una patriada en otro idioma y una patriada para la que casi no había bandera. La única bandera en ese velódromo llega al final y casi nosotros no la podíamos ver, de chiquita que era. Una bandera que se podía llevar en los propios brazos. Fue heroico. Heroico recibirlo, heroico verlo correr, emocionante verlo ganar, sentir lo nuestro y verlo hoy, 25 años después, aquí en el Parlamento. Saludo especialmente a reencontrarme con él. Quiero decirle que cuando cerré la entrevista, cuando se iba, le dije, vaya, gane y vuelva. Y si no gana, vuelva igual. Porque lo vamos a estar esperando, porque lo que usted hace es absolutamente heroico. Y cumplió. Volvió. Ahora sí con la bicicleta y ahora sí con Marlene. Marlene consiguió que le facilitaran el día, vino con el uniforme al estudio y la entrevista se hizo con todo un país que estaba mirándonos. Esa solución de continuidad, esa capacidad de generar una mirada y luego seguirla, me parece que tiene que ver con lo que nosotros como sociedad tenemos que hacer, también apoyados en los medios de comunicación. No era una fija, Milton, pero salió de la mejor manera. Permítame, señor presidente, que voy a abrir un pequeño paréntesis de actualidad, porque tengo intacto, como ustedes ven, el recuerdo de esta gesta heroica. Y no va en desmedro de ella, sino que me parece que como parlamentarios tenemos que apoyarnos un paso más. Estamos hablando de Sydney 2000, de la heroica gesta de Milton Winnan en Sydney 2000. ¿Qué hacemos 25 años después? Somos noticia de nuevo. Julia Paternain hizo historia grande este sábado pasado, en la noche. En la mañana dominguera de Tokio, cuando terminó tercera en la maratón del Mundial de Atletismo. Fue la primera medalla para Uruguay en este tipo de eventos y la primera para Sudamérica en la prueba de los 195 kilómetros. No puedo creer esto de tenerlo acá en mi mano, dijo ella, con una medalla parecida a la que trajo Milton a esta Cámara. Tiene 25 años, apenas 3 años menos de los que tenía Milton en ese momento. Agradeció especialmente a sus padres la presea de bronce en este caso y dice, me ayudan en todo y vinieron hasta acá a mirarme correr cuando ni pensamos que fuera a ganar una medalla. Por suerte vinieron. Estoy leyendo un posteo que pone su tía en Instagram. Y miren qué interesante. Si bien Julia nació en México, se crió en Inglaterra y actualmente reside en los Estados Unidos, corrió por Uruguay porque dice que tiene sangre uruguaya. Sus padres, 2 matemáticos que nunca olvidaron este país y la traían en las vacaciones donde seguramente la recibían sus familiares. Fui alumna, compañera y respeté muchísimo a su abuelo, un destacado intelectual, profesor del IPA, Alejandro Paternain, quien junto a su esposa tuvieron la picardía de ponerle a sus 3 hijos varones los nombres de los 3 arcángeles. Y ahí están Miguel Paternain, Gabriel Paternain y Rafael Paternain. Ese abuelo que escribió en el diario, en la mañana, en El Observador, que fue reconocido por Arturo Pérez Reverte como uno de los mejores novelistas vivos, estaría feliz
con este triunfo. Sin embargo, yo creo que nosotros como país estamos en deuda. ¿Qué particularidad tiene esta atleta? Que nació fuera de este territorio, que integra la patria peregrina, para algunos el país número 20. Sus padres, Gabriel Paternain y Graciela Muniz, mostraron un orgullo que no cabe en el cuerpo y la enseñaron a ser desde lejos uruguaya, con la alegría por ver resultados en el fruto de su esfuerzo. Su tía, sin embargo, postea: gracias, Julia, por elegir a Uruguay, aunque Uruguay no te deje ejercer uno de tus derechos como ciudadana. Y eso era mi aporte, modestamente. Esta gurisa que hoy nos llena de orgullo, como nos llenó hace 25 años Milton, no puede ejercer el derecho al voto. Y es tan uruguaya que nos aporta una medalla. Es tan uruguaya que dice que corre con sangre uruguaya. Debemos recordar que el voto es un derecho y que es deber de nuestro Estado garantizarlo. Por eso cierro este paréntesis, porque me parece que desde ese pasado reciente, al que nos trae con una enorme gloria Milton Winans, hasta este presente glorioso en el que nos pone esta joven atleta, Julia Paternain, nosotros tenemos que seguir construyendo ciudadanía, para que estén donde estén nuestros uruguayos, puedan lucir con enorme orgullo esta garra celeste. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Marlene, por estar acá presentes. Un orgullo volver a reencontrarlos, y tan jóvenes como hace 25 años. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Martín Cantera. Muchas gracias, señor presidente. No quería quedarme atrás y sumarme a las excelentes palabras de mis compañeros representantes en el homenaje a un grande del deporte uruguayo, Milton Winans, el único ciclista de nuestro país que conquistó una medalla olímpica. En los Juegos de Sídney nos regaló una plata histórica que quedará para siempre en la memoria del deporte nacional. Ese podio fue el resultado de años de sacrificio, de entrenamientos interminables y de un amor profundo por la celeste. Fue también la demostración de que con esfuerzo, disciplina y pasión, los uruguayos podemos competir con los mejores del mundo. Permítanme una reflexión personal. Yo también practiqué este deporte en mi infancia y juventud. Tuve el privilegio de recorrer el país en 2 ocasiones, representando a la selección de Tacuarembó en los campeonatos de CODECAM. Esas experiencias me marcaron para siempre. Sé lo que significa subirme a una bicicleta con la ilusión de competir, entrenar bajo el sol y la lluvia. El ciclismo es mucho más que un deporte, es la escuela de vida, de compañerismo, de sacrificio y de sueños. Por eso, este homenaje a Milton no es solo a su persona, sino a todos los ciclistas uruguayos, a quien día a día pedalean en nuestras rutas, muchas veces sin la seguridad ni el apoyo necesario. A esos gurises del interior que sueñan con llegar lejos, como alguna vez soñó Milton desde Paysandú. El ejemplo de Milton Winans nos marcó un camino. Ese camino no debe terminar en un recuerdo, sino abrirse como un desafío hacia adelante. Que su medalla no sea una excepción, sino el punto de partida para nuevas generaciones de ciclistas que también pueden soñar en grande. Milton nos enseñó que se puede. Ahora nos corresponde a nosotros, como representantes del pueblo uruguayo, trabajar para que se pueda otra vez. Muchas gracias. Gracias, señor representante. Tiene la palabra el señor diputado Juan Gorosterrazú. Bueno, muchas gracias, presidente. Saludar a Milton, a Marlene, a toda la familia, bueno, al intendente de Paysandú que está presente acompañando también. Es muy importante para los sanduceros. Este hecho representó parte de nuestra propia historia, ¿no? Cada uno podría contar desde dónde vivimos y dónde transitamos esos momentos. Y obviamente que no quería dejar pasar la oportunidad de reconocer a Milton, de reconocer lo que logró y agradecerle, porque en definitiva, en un momento muy complejo en el Uruguay, en el año 2000,
si uno empieza a repasar la historia, en ese momento, a 25 años, se escribe una de las páginas más gloriosas del deporte uruguayo. En el Uruguay tenemos 10 medallas olímpicas. Y de esas 10 medallas olímpicas, orgullosamente 4 son de Paysandú. Y una de ellas está acá presente. Vaya si tendremos que reconocer lo que se alcanzó hace 25 años y el significado que tiene poder transitar todo el camino que recorrió Milton y su familia para poder llegar a ese logro, ¿no? Porque en definitiva esos son momentos, pero uno repasa lo que tuvo que pasar, lo que sufrir. Yo recuerdo de que estuvo internado, de que tuvo un accidente, de que se le rompió la bicicleta y que también tuvo que salir a buscar una nueva. Y después recorrimos la historia y viendo lo que significó para Paysandú el hecho de poder volver a ganar una medalla olímpica. Y no fue solamente una conquista deportiva. Fue un triunfo que llegó en un momento muy complicado, donde el país atravesaba dificultades económicas y sociales muy duras. Y después de 36 años sin subirse al podio, Milton Winnan subió con la emoción que todos vivimos ese momento, con la bandera de Uruguay flameando en ese velódromo. Y esa hazaña no puede separarse de las raíces, obviamente, porque el Gorra nació en Paysandú y anduvo en las calles. El otro día lo repasábamos, como nos tocó, como pasa en todas las ciudades, ¿no? Compartimos momentos y el sábado estábamos en una obra de teatro junto al Gorra y le decíamos lo que significaba para nosotros y el orgullo de estar ahí. Y también lo saludaron y con su humildad, como decía recién compañera, esa humildad de que cuando le hacen un reconocimiento se pone colorado, de esa vergüenza desde la humildad de buena gente. Entonces, pero no solamente lo que significó para nosotros que él lograra esa presencia, sino lo que significa a diario, ¿no? Recordar esa medalla olímpica a 25 años y sin dudas que lejos de ser un motivo de resignación, él siguió luchando y siguió pedaleando, siguió en distintos clubes del Uruguay y sigue pedaleando porque es la forma de apoyar a los deportistas, sosteniendo, estando al lado, pedaleando al lado de nuestros deportistas, y por eso también es un ejemplo en ese sentido, ¿no? De poder estar enseñando, inculcando los valores que significan el deporte para las personas, porque así como sufrió ese accidente y cayó y estuvo internado, se pudo levantar y lograr una medalla olímpica. Entonces eso que lo transmite con los hechos, sin dudas que es un valor inmenso como el del esfuerzo, de la disciplina, el amor al deporte, es que su legado sigue vivo, incluso hace 25 años. Él también dice, pero ¿te parece que sea necesario? Yo creo que sí, que hay que reafirmar que eso es muy necesario, porque en definitiva transmite lo que ha sido su carrera y transmite lo que ha sido parte de su vida. Por eso es tan importante para nuestra sociedad el deporte y por eso es tan importante dedicarle los recursos para que los deportistas se desarrollen y podamos tener deportistas integrales donde puedan transmitir esos valores. Por eso, señor presidente y colegas legisladores, de esta Cámara queremos rendir homenaje a este hombre que con una bicicleta, con sacrificio, convicción, disciplina, con corazón, levantó la esperanza de todo un país. Así que a 25 años de esta hazaña, saludar a Milton, saludar a Marlene, saludar a toda la familia, a todos los que hicieron posible esta gran hazaña olímpica, y reafirmamos que Milton Winnan, el Gorra, es
y será siempre un símbolo eterno del deporte uruguayo. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Walter Berry. Muchas gracias, presidente. Qué difícil hablar al final, ¿no? Porque la verdad que se ha dicho casi todo. Gracias, Milton, por tanto. A los sanduceros te podés imaginar que nos significa mucho más. Pero este es un triunfo para el Uruguay. Lo celebramos todo el país. Gracias, Marlene, por haber estado siempre a su lado. Te veíamos recién en el video de la llegada a Paysandú, que fue muy emotiva. La recuerdo todavía. Teníamos algunos años menos y mucho más pelo en la cabeza. Lo mismo que Milton. Milton es producto de esos grandes que son grandes por ser humildes. Porque realmente todo lo de él ha sido la humildad de los grandes, la humildad de aquellos que minimizan sus actos para no parecer pedantes y darle realce. Esas personas que pasa desapercibido en la medida que pueda, que le da vergüenza muchas veces cuando hablamos de él, y seguramente hoy es una de ellas, y que además tiene la grandeza de dedicar lo que aprendió a su comunidad. Yo leía hace unas horas atrás, para tener algo para resaltar el hecho de Milton, una nota que le hicieron en el diario El País cuando se cumplieron 20 años de esta medalla olímpica. Que además Milton no es lo único que ganó, ahora yo le voy a decir muchas más medallas que ganó, que son muchísimas y muy importantes todas, cuando estábamos hablando recién de un mundial de atletismo. Bueno, él tiene 2 medallas en un mundial, una medalla de plata en el mundial de ciclismo. Él decía en el diario El País, los martes y jueves no abrimos, se refería a su negocio de bicicletas, de tarde, porque vamos al velódromo con el grupo de chicos que estamos entrenando en pista. Los sábados, día en el que hacen beneficio de torta frita y rifa para que podamos pagar algunos materiales tampoco. Creo que tengo que ser agradecido, por eso trato de volcar un poco de lo que aprendí, porque todo lo que hice fue con esfuerzo, con apoyo de mi familia y con dedicación. Y es verdad, seguramente muchos no sepan que él venía a competir a Montevideo, venían a Agencia Central, se bajaban en el ómnibus con su primo Mario, traían las bicicletas obviamente, desayunaban y se iban pedaleando hasta el Parque Valle. Vaya si hacían sacrificio. Toda la vida de él fue así. Y yo quiero resaltar 2 o 3 cosas más antes de terminar, porque creo que se ha dicho todo. La exposición de Fariña fue realmente muy, muy buena y el video final fue un acto muy emotivo. Él fue a 4 Juegos Olímpicos, pero anterior a Sídney había ido a Atlanta y no le alcanzó con el 11º lugar que alcanzó. Y volvió convencido de que iba a ir a Sídney por más. Lo dice ahí en la nota que leí un pedacito nada más. Y por esas cosas del deporte no clasificó para los Juegos Olímpicos que le dio la medalla. Entró por un cupo, una beca de la Federación Uruguaya de Atletismo, que terminó otorgándosela a Milton Winnan porque tenía todas las credenciales para ir. Es decir, que fue un convidado de piedra en los Juegos Olímpicos de Sídney y le terminó arrebatando la medalla de plata, nada más y nada menos. Una de las 2 medallas de plata que tiene Uruguay en Juegos Olímpicos. Y él cuenta algo que también lo muestra desde ese silencio, desde esa humildad, de ese hablar poco, pensaba cómo podía ser para ir a más. Pensaba entrar entre los 10 primeros. Y el día antes va a la pista de madera y allí se encuentra con todos sus competidores, entre ellos Llanera, que fue el que terminó ganando. Y en un determinado momento, dice, en el relato, entra una moto al velódromo y atrás de la moto se empiezan a encolumnar los ciclistas. Obviamente que la moto cada vez iba más rápido y Winnan cuenta allí en ese relato de que al principio eran 6 los que siguieron a la moto, después 5, después 4, después 3 y al final quedó solamente Llanera y él siguiendo a la moto. La moto iba a 70 kilómetros por hora. A ver, presten atención a esta anécdota porque realmente es muy valiosa. Y él la siguió. Abandonó y una vuelta más
siguió Llaneras siguiendo la moto. A 70 kilómetros por hora, abandonaron todo, fueron explotando todos los ciclistas y él siguió. Ahí cuando volvió a la Villa Olímpica se dio cuenta de que estaba para más, de los 10. Y en determinado momento de la carrera, también lo cuenta, dice, iba cuarto y me di cuenta que si en las últimas 10 vueltas hacía el esfuerzo, podía llegar a la medalla de bronce. Hizo todo para llegar a la medalla de bronce. Cuando se baja la bicicleta, le gritan que era de plata. Vaya si valía la pena mencionar estas cosas de este grande que es Milton Winnan. Ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos, pero ganó 2 medallas de plata, de oro, 1 de plata y 2 de bronce en Juegos Panamericanos. 1 medalla de plata en el Mundial de Ciclismo y algo que es orgullo de cualquier ciclista. Ganó la Vuelta del Uruguay. Ganó la Vuelta Ciclista del Uruguay, que es esa que todos quieren ganar. Esa es la realidad de lo que nos gusta el deporte y nos gusta el ciclismo. Y ganó 2 Rutas de América, nada más y nada menos. Así que, ¿qué más podemos decir de Milton? Gracias. Esperemos que antes de que se cumplan los 36 años alguien vuelva a ganar una medalla olímpica para el deporte uruguayo. Creo que es lo menos que podemos esperar. En realidad, somos un país pequeño y cada vez que ganamos una medalla, como la de Julia Paternay en estas horas, es un logro, es una hazaña y lo debemos festejar como tal. Somos un pequeño país que damos batalla cuando se nos presenta la oportunidad. Y esa malla celeste que usaste, usada, rota, desvencijada, que le tuviste que cortar las mangas, tenía algo, era la malla celeste, y por eso la luciste con el orgullo que la luciste y lograste la medalla. Gracias por tanto, Milton Winnan. Gracias, diputado. Tiene la palabra el señor diputado Sergio Valverde. Muchas gracias, señor presidente. Milton Winnan, sin duda, escribió su nombre en la historia del deporte nacional y dejó una huella imborrable en los corazones de todos los amantes del ciclismo. Hoy en esta casa quiero referirme a este deportista a través de opiniones de ciclistas de mi departamento, San José, sobre la persona de Milton Winnan. Porque es muy importante lo que uno logra, pero mucho más importante lo que uno inspira en otros, en los que siguen el camino. Y hoy quiero dejar en esta sala estas palabras vertidas por estos deportistas a los cuales consultamos y entrevistamos. Alain Reyes, reconocido ciclista, nos dijo: Milton Winnan logró casi un milagro con los medios que tenemos destinados en nuestro país al ciclismo, todos los logros que tuvo y más una medalla olímpica. El diente Diego Fernández, también reconocido ciclista, nos dijo: lo conozco personalmente, fue el uno en Uruguay, de los ciclistas más completos. Ganó rutas, ganó vueltas, pistas, contrarreloj, velocista, referente en Uruguay donde vayas. Es una eminencia en el deporte uruguayo como deportista y como persona. Humilde y una persona muy querida. No hay otro como él. Alexander Acosta nos dijo: el logro de la medalla de Winnan fue un antes y un después para mucha gente. Estos logros marcan, incentivan a los que quieren llegar a más. Yo estaba en la escuela y con el correr del tiempo uno tenía la ambición de llegar a ser ciclista. Como compañero de pelotón es conocido como un buen compañero. Uno tiene en mente solo la medalla de plata, pero tiene además 19 medallas más en Panamericanos, Sudamericanos, participación en mundiales. Es el deportista con mayor participación en Juegos Olímpicos, estuvo en 4. Es el que tiene más historia, triunfos en pistas, vueltas, rutas. Lo que más destaco de Milton es lo excelente de su persona, siempre abierto a escuchar y querer aportar para mejorar el ciclismo y lo querido que es en ese entorno. La ciclista Tatiana Díaz, que participó en un sudamericano de pista en el cual el técnico era Milton Winnan, nos dijo: tuve el placer de conocer a Milton y además de ser un referente para todo deportista, por lo logrado es una excelente persona, donde siempre está compartiendo su experiencia y conocimientos para sumar y ayudar a otros deportistas.
Sin dudas que Milton tuvo un recorrido muy meritorio. Eso da esperanza de que podamos estar en lo alto del deporte. En las palabras de estos 4 deportistas del departamento de San José, que lo conocen, resumo la importancia de Milton y llamo también a reflexionar a todos nuevamente sobre la importancia de apoyar al deporte que nos representa. Es muy difícil en nuestro país competir en igualdad de condiciones. Por eso, esta gesta, que hoy cumple 25 años, es más grande aún. Muchas gracias, Milton Winnan. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la representante Natalia Pigurina. Buenas tardes, gracias, presidente. Felicitaciones, Milton. Bueno, hoy nos convoca un justo y merecido homenaje a Milton Winnan, un ciclista que marcó la historia del deporte uruguayo. Su esfuerzo, su disciplina y sus logros internacionales pusieron a Uruguay en lo más alto del ciclismo mundial. Winnan nos enseñó que con sacrificio y amor por la camiseta celeste se pueden alcanzar metas que parecían incansables. Sin embargo, este homenaje también debe servirnos para reflexionar, porque no podemos quedarnos solamente en la foto del reconocimiento, cuando en la realidad nuestros deportistas siguen peleando prácticamente en soledad. En Uruguay, llegar a una élite deportiva es muchas veces un milagro personal, no el resultado de una política pública sostenida. Nuestros atletas entrenan sin recursos suficientes, sin infraestructura adecuada, sin un respaldo económico que les permita dedicarse de lleno a su disciplina. Muchos deben de trabajar largas horas para poder sobrevivir y a la vez cumplir con la exigencia de entrenar al máximo nivel. ¿Cuántos talentos quedaron en el camino por falta de apoyo del Estado? El deporte no es un pasatiempo, es formación, salud, educación en valores y proyección internacional para nuestro país. Apoyar a nuestros deportistas no es un gasto, es una inversión en identidad nacional y en oportunidades que las nuevas generaciones necesitan. Por eso este homenaje a Milton no debería ser solo un acto de recuerdo, debe ser un punto de partida para repensar las políticas deportivas del Uruguay. Que el Estado esté presente, que se fortalezcan los programas de apoyo, que se invierta en infraestructura y en becas para que ningún deportista con talento tenga que abandonar sus sueños por falta de recursos. Milton Winnan logró lo imposible con muy poco. El desafío que tenemos como país es lograr que las futuras generaciones no tengan que hacerlo solo, sino acompañados por un Estado que le respalde. Eso sería sin duda el mejor homenaje que podemos rendirle hoy. Muchísimas gracias y es un orgullo. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado señor Fermín Fariñas a efectos de que nos indique a dónde quiere remitir sus palabras y la de todo este sentido homenaje. Señor presidente, quiero que mis palabras y las palabras de este homenaje pasen al Comité Olímpico Uruguayo, a la Federación de Ciclismo del Uruguay, a la Secretaría Nacional de Deporte, a la Junta Departamental de Paysandú y a los medios de prensa nacionales y en especial de mi departamento. Gracias, señor diputado, especialmente por habernos dado la posibilidad de haber realizado este homenaje. Gracias a toda la delegación, especialmente a Milton. Muchas gracias por esa alegría de hace 25 años atrás que todavía la estamos disfrutando. Gracias por ser un referente de tantos jóvenes. Realmente para el Parlamento Nacional es un gusto haber podido realizar este homenaje de tanta alegría y por sobre todas las cosas también reconociendo un esfuerzo fundamental que con pocos recursos técnicos, con poca seguramente también posibilidades de competir, lo hiciste y lo hiciste de la mejor manera. Así que el agradecimiento en nombre de todos los diputados por esa hazaña. Muchísimas gracias y gracias por haber venido a todos los acompañantes también. Gracias.